Bien, antes de continuar, solamente voy a hacer una aclaración sobre el teorema de Lindemann-Weierstrass, porque como ejercicio de la tarea número 3 van a tener que demostrar que el número es trascendente. Entonces, el teorema de Lindemann-Weierstrass, así o si quieren con esta cosa, pero eh, lo que decía es que si tenemos n números algebraicos linealmente independientes sobre los racionales, entonces el conjunto de exponenciales de esos números son linealmente independientes sobre Q. Y ahora había un enunciado más que decía que esto quería decir que el campo de extensión generado por estas exponenciales, es decir, el Q, eh, tenía este grado trascendente igual a n. ¿Cierto? Bueno, este último enunciado viene de la conjetura de Schanuel. En la conjetura de Schanuel, lo que dice, según habíamos puesto antes, es que si tenemos n números algebraicos, entonces el número de elementos algebraicos independientes, número de elementos algebraicos independientes entre todo el conjunto de números algebraicos y sus exponenciales es menor o igual que n. Es decir, el grado de trascendencia es menor o igual que n. Y como caso particular para Lindemann-Weierstrass, ese grado de degeneración o ese grado de trascendencia, perdón, es igual a n. Entonces, esta última parte que creo que había puesto un es decir, realmente no es un y es decir, no es un es decir, perdón. Entonces realmente es como un además, si le quieren corregir ahí. O sea, no está mal lo que pusimos, pero esa cosa que está escrita ahí viene de la conjetura de Shannon como un caso particular. Y esa conjetura, como mencioné, no se ha demostrado. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo escribir el teorema de Lindemann en una versión que pueden utilizar para demostrar? Bueno, y que de hecho lo voy a hacer ahora y ya lo hice en la clase anterior. Para demostrar que el número es ascendente. Bueno, lo que me dice aquí es que si tenemos n números algebraicos linealmente independientes, entonces las exponenciales de esos números algebraicos son linealmente independientes. Entonces, estos alfa, e al alfa 1 hasta e al alfa n son linealmente independientes sobre q. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la suma desde igual a 1 hasta n de ci e a la alfa i igual a 0 para coeficientes que son algebraicos implica que los ci sean iguales a 0.
Esto que está aquí escrito es lo que dice el teorema de Lindemann-Ballestas. Ahora, para la tarea. Ya habíamos demostrado eso en de una manera ligeramente distinta que lo vamos a hacer acá. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de esos dos, pero lo que no se vale es que agarren y se copien la demostración del Spivak, porque no es la idea. La idea es que al menos hayan visto esto, les haya causado curiosidad. Y entonces precisamente en la tarea es utilizando este teorema demostrar que el número está ascendente. ¿Por qué no lo puse así? ¿O por qué no lo... Sí, ¿por qué no está así en la tarea que todavía no subo? Pues para ver quién es el que atiende la clase y quién no. Entonces en base a eso después hacer como una pequeña ayuda, pero por eso no puse utilizando el teorema de Lindemann-Ballestas demuestre que está ascendente. O simplemente demuestre que está ascendente. Entonces si están viendo la clase pues ya saben qué es lo que tienen que utilizar. Y sale de manera trivial. Entonces, que eso habíamos puesto como un teorema. Y ese teorema era el último, déjenme buscarlo acá. Ese era el teorema esta ascendente 3.1.5. Esta ascendente. Entonces, otra forma de demostrar eso, ahí lo hicimos de una manera exhibiendo el polinomio. O sea, que no existía un polinomio tal que eso fuera solución de un polinomio con coeficientes enteros. Otra forma es utilizando esto explícitamente y decimos, entonces supongamos que no está ascendente. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un número algebraico, estamos suponiendo eso. Y vamos a dar dos números algebraicos, sean alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a 1. Entonces, estos pertenecen, son números algebraicos porque el alfa 1 igual a 0 pertenece a la ecuación, o sea, o es solución de la ecuación p de x igual a x igual a 0 y el alfa 1 de la ecuación, o sea, p1, p2 de x igual a x menos 1 igual a 0. Entonces son soluciones de estos polinomios con coeficientes enteros. Entonces son números algebraicos. Y supongamos que C1 por E al alfa 1 más C2 por E al alfa 2 es igual a 0. Entonces si E fuera algebraico, como E es algebraico, eso implica que podemos tomar C1. O sea, esta ecuación se convierte en C1 por E al alfa 1, que es E a la 0, más C2 por E al alfa 2, que es 1. O lo que es lo mismo, esto es igual a C1 más C2 por E igual a 0. Entonces, si suponemos que E es algebraico, eso significa que la solución de esta ecuación sería C1 igual a menos E, que sería algebraico, y C2 igual a 1. Ambos son números algebraicos como exige el teorema. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que menos C1, que sería menos C, por 1 más C2, que es 1 por E, es igual a menos C más C, y eso es igual a 0. Entonces, esta ecuación contradice el teorema de Lindemann-Ballestas. Entonces, ¿por qué? Porque según el teorema de Lindemann-Ballestas, ninguna combinación lineal
no trivial con coeficientes algebraicos puede ser cero. Si las exponenciales son números algebraicos distintos. Entonces, esto contradice a lo que está acá, porque lo que dice aquí es que esta combinación igual a cero implica que los 6 es igual a cero. Si esta combinación es igual a cero, pero los c son distintos de cero, entonces esta cosa es linealmente dependiente. Entonces, es decir, lo que dice es que uno y son linealmente dependientes. Y bueno, y eso no puede ser. No puede ser. Entonces, por lo tanto, el número tiene que ser trascendente, es decir, no es algebraico, es decir, pertenece al, creo que lo habíamos llamado así, T. Entonces ahí está la aclaración, poquito sobre esto del grado de trascendencia, que si no lo entendieron no importa, y de hecho esto puede ser que nunca lo vean, pero es interesante saber que existe. Por si acaso, como estudiantes de la Facultad de Ciencias, bueno, es interesante saber eso y saber dar una demostración sencilla de que es trascendente, como con el teorema de Lindemann-Weierstrass, que es bastante simple de entender, quitando esta cosa que tiene que ver con la conjetura de Shanwell. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar antes de iniciar de continuar con lo que estábamos viendo. Entonces, nosotros demostramos las propiedades del logaritmo y también eh, vimos en particular que del teorema 3.1.1 dice que, entre otras cosas, que el logaritmo natural de x es una función biyectiva. Y entonces al ser una función biyectiva esto implica que existe la inversa. Y eso es lo que vamos a definir en las siguientes líneas. Definición 3.1.4. Dada la función logaritmo natural que va de cero a infinito en los reales, la inversa es la función exponencial. Entonces, la inversa de esa función que sabemos que existe la vamos a llamar la función exponencial. Este. Y que vamos a denotar como exp. Entonces, ¿por qué le pongo exp? Porque en los libros de geometría diferencial, si es que estudian estas cosas más adelante, se define también la función exponencial en una variedad diferenciable. Pero ¿y por qué le pongo así? Para no confundir con el número e. Pero realmente la inversa de eso sería pues e a la x, por ejemplo. Lo cual no daría ninguna confusión. Entonces vamos a dejarle así exp, que va a ser una función que va de r en r más o de cero a infinito, tal que la exponencial es justamente el logaritmo natural a la menos 1. Entonces, lo que queremos decir es que exponencial de x vamos a denotarlo como e a la x de esta manera. Y entonces exponencial de x va a ser el logaritmo natural a la menos 1 de x. O en otras palabras, e a la x va a ser igual a ln de x a la menos 1. Perdón, ln a la menos 1 de x. Y entonces, como es la función inversa, sabemos cómo sería la gráfica. Sin embargo, vamos a demostrar en un teorema parecido como las propiedades de la función exponencial
pero con este simple hecho ya tendríamos la gráfica de esa función porque eh, teniendo en cuenta la función identidad aquí y como ya sabemos cuál es la gráfica para el logaritmo, es una función que pasa por uno y se va pegando al eje menos y tendiendo a cero y acá crece pero de manera muy lenta. La inversa sería una cosa que pega en uno aquí, se va pegando al eje X y aquí crece de manera muy rápida a diferencia del logaritmo. Entonces, esa sería la gráfica, pero este, vamos a hacerlo utilizando cálculo diferencial integral aparte. Entonces, eso nos va a generar el teorema 3.1.7. Entonces, vamos a llamarle propiedades de la función exponencial. Por supuesto, esta es la función exponencial natural. Es la función, simplemente función exponencial. Después vamos a ver que hay una función exponencial general con una base que no necesariamente es el número e. La función exponencial natural. Pues de esa manera se conoce. Y vamos a decir que, bueno, vamos a llamarla así. E a la x va a ser una función que va de los reales a cero infinito. Entonces vamos a ponerle sea e a la x la función que va de los reales a cero infinito o a los reales positivos. Entonces, número uno, e a la x es una función. Entonces pueden llamarle e a la x o exp, no importa. Es una función diferenciable en el subdominio y la derivada eh, e a la x prima, que sería lo mismo que tener exp prima de x. Así, o pueden poner una cosa aquí, prima de x para no confundir, como sea. Es igual a ella misma, a la x o exp x. O sea, aquí estoy poniendo esto para usar las dos notaciones, pero de aquí en adelante voy a usar esta y a veces esta de manera indistinta. Este, y esa es la derivada para toda x en los números reales. Y de hecho, y más aún, e a la x es e infinito en R. O sea, tiene derivadas de todos los órdenes y todas esas derivadas son continuas. Número 2, ¿qué más podemos decir? Que la exponencial es monótonamente creciente. Monótonamente creciente. Y cóncava hacia arriba. En R. ¿Cómo sabemos todo esto del teorema? Bueno, por la gráfica que está aquí. Esta es e a la x, esta sería ln de x. Número 3. Como vemos de la gráfica también, e a la x tiende a infinito si x tiende a infinito. Y e a la x tiende a cero cuando x tiende a menos infinito. Si x va a infinito, la función crece. Si x va a menos infinito, la función va a cero. Entonces ese eje x es una asíntota, según lo que podemos ver ahí. Bueno, entonces eh, vamos a demostrar esto. Entonces, antes que nada vamos a hacer notar lo siguiente, que para toda x
para toda x en el dominio y y que va de 0 a infinito, o sea, un elemento de la imagen, tenemos que la exponencial de x es igual a y, sí, solo sí. Entonces, como este es el inverso del logaritmo, eso significa que la x es igual al logaritmo natural de y. Pero, por definición, la exponencial es mayor que 0 para toda x en los números reales, y como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, como habíamos demostrado, y el logaritmo natural de como son inversas, es igual, de hecho, a al logaritmo natural, eso es igual a 1, a la identidad. Entonces simplemente lo voy a poner así. Entonces, porque son inversas. Y entonces vemos que e a la 0 es igual a 1 y e a la 1 pues lo definimos como el número e. Entonces de aquí, por ejemplo, si despejo esto me queda 1 igual a e a la 0. Entonces de ahí obtengo que e a la 0 es igual a 1 y, y eso, claro. Y a la 1 es igual a e. Entonces, en la primera cuestión necesitamos la derivada de la inversa. Entonces sabemos que de cálculo 1, f a la menos 1 prima de x es 1 sobre la derivada evaluada en f a la menos 1 de x. Entonces, esta fórmula la tenemos de cálculo 1. Ahora, en este caso, tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de x. Y entonces, f a la menos 1 de x es igual al logaritmo natural a la menos 1 de x. Y esto por definición pues es e a la x. Entonces, esa sería la inversa. Entonces, la derivada de f a la menos 1 aplicando esta ecuación sería e a la x prima va a ser igual a 1 entre f prima, que sería, por lo que ya sabemos, recuerden que el logaritmo de x se define como la integral de a x de t sobre t. Entonces la ln prima de x pues es igual a 1 entre x. Entonces con esta ecuación que ya habíamos mostrado antes, nos queda que f', entonces si f es logaritmo, f' de x es igual a 1 sobre x. Entonces vamos a ponerlo así, ln', pero no de x, en este caso de f a la menos 1 de x. Y f a la menos 1 de x es e a la x. Y esto entonces va a ser igual a 1 entre, la derivada de esto es 1 entre x, porque en este caso la x es e a la x, entonces me queda 1 entre e a la x, por la derivada de x con respecto de 1, y esto me queda que es e a la x. Entonces, por lo tanto, la derivada con respecto de x de a la x de la exponencial es la misma. Por lo tanto, es una función y es continua. Entonces, y a la x es continua. Una función continua porque el logaritmo es continuo. Entonces, ¿qué significa esto? Que f de x igual a e a la x es de clase C1 en el intervalo, en todos los números reales. Ahora, si hago lo mismo, entonces calculo la segunda derivada con respecto de x de a la x. Esto sería la derivada con respecto de x de la derivada con respecto de x de a la x, que sería la derivada con respecto de x de e a la x según este. Y la derivada de este pues vuelve a ser e a la x. Y entonces así nos podemos ir, la derivada n de x enésima de a la x pues es la derivada con respecto de x de la derivada de n-1 con respecto de x al n-1 de a la x. Y entonces esto va a ser la derivada con respecto de x de la derivada con respecto de x de la derivada con respecto de x de a la x. Entonces va a ser la derivada con respecto de x de la derivada con respecto de x
de la derivada con respecto de, bueno, en este caso ya sería de la derivada con respecto de x, de e a la x, etcétera. Entonces, aplicando esto, va a quedar que esto es igual a e a la x. Y esta cosa es continua en R. Entonces, por lo tanto, e a la x es de clase c infinito en R. Y tenemos la primera cuestión y su derivada es la misma. Entonces, de hecho, esta cosa, como vamos a analizar más adelante, va a ser la única función continua que cumple con esa condición. Aunque hay ejemplos de funciones que no son continuas que cumplen con esa condición también, pero bueno, eso no nos va a interesar a este nivel, pero es importante saber que existe. Segunda cosa, tenemos que ver que es creciente. Entonces, si f de x es igual a e a la x, la derivada es la misma e a la x. Y esta cosa pues es mayor que cero para toda x en R. Entonces, ¿qué significa esto? Que f de x igual a e a la x es monótonamente monótonamente creciente por el criterio de la primera derivada. Y f' de x va a ser igual a e a la x b', pues esto es igual a e a la x' y la derivada de eso pues sigue siendo e a la x. Entonces esto es positivo también. Entonces, ¿qué significa eso para toda x en R? Entonces, eso significa que por el criterio, bueno, por las propiedades que vieron en cálculo 1, que esta cosa es cóncava hacia arriba. Que justamente es lo que me dice esto, es una función creciente y es cóncava hacia arriba. Como dice aquí. Y número 3, hay que ver estos límites. Entonces, número 3, tenemos que el rango de la exponencial es igual al dominio de la función logaritmo natural. Entonces, ese dominio es cero infinito, que es el rango de la e a la x. Entonces, esto lo que quiere decir es que la exponencial no es acotada sobre R. Entonces, y el ínfimo de la exponencial de x para todo a x en R es igual a cero, que está por este eje. Entonces, el ínfimo de esta función es justamente cero. Y como la exponencial es monótonamente creciente en R, lo que tenemos es que eh, por esos teoremas que había mencionado antes, que decía lo siguiente, que cómo era, si A es un número real, que pueda ser o un número muy grande negativo, y B es un número real, o B muy grande positivo, y F es una función que va de A a B en R, monótonamente creciente. Entonces, número uno, el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x existe si solo si f es acotada por arriba. Y en este caso, el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x va a ser el supremo de f de x tal que x está en el intervalo AB. Ahora también se tiene que la función f de x tiende a infinito como x tiende a b por la izquierda.
Sí, solo sí no es acotada por arriba. La función f. Entonces, en este caso, esta función no es acotada por abajo. Entonces, la segunda parte del teorema este que demostraron en cálculo 1 dice que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x existe. Sí, solo sí que no es la parte que nos va a interesar, pero la pongo de todas formas. Sí, solo si f es acotada por abajo. Y en este caso, tenemos que el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x va a ser el ínfimo de la función f de x para todos los x's en el intervalo AB abierto. Y además, o también, si f de x tiende a infinito, como x tiende a por la derecha, sí, solo si f no es acotada por abajo. Entonces lo que tenemos aquí es que como no es acotada, la exponencial tiende a infinito. Eh, si x tiende a infinito, entonces por la derecha, porque sea puede ser infinito o menos infinito. Y entonces de este teorema tenemos la conclusión que queremos. Entonces, aplicando el teorema, tenemos que la exponencial de x se va a infinito si x tiende a infinito y que e a la x tiende a cero si x tiende a menos infinito. Muy bien, entonces con eso te hemos demostrado este teorema 3.1.7, con lo cual la gráfica de la exponencial queda que en e a la cero, en x igual a cero, vale uno como ya mostramos, entonces tiende a cero aquí, es una función creciente cóncava hacia arriba, entonces algo así, efectivamente. Entonces es la gráfica de la exponencial. Ahora lo que vamos a demostrar es propiedades de la exponencial. Teorema 3.1.8. Vamos a tener que para todo x, y, números reales, e a la x más y va a ser lo mismo que e a la x por e a la y. Entonces, hay que demostrar eso. Demostración. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que ver que x más y es igual a algo. Entonces vamos a decir que u sea igual a la exponencial de x y que b sea igual a la exponencial de y. Dos funciones, u de x y b de x. Entonces, como son invertibles, esto significa que x es igual al logaritmo natural de u y que y es igual al logaritmo natural de b, porque son funciones inversas. Entonces, bueno, y esto como lo vemos, que x es igual a ln de u, esto es ln de a la x, efectivamente es igual a x. Y lo mismo por la izquierda, lo mismo con esta función de acá. Entonces, esto viene porque porque la exponencial es la inversa del logaritmo. Ahora lo que queremos es x más y. X más y va a ser logaritmo natural de u más logaritmo natural de b, pero esto ya habíamos probado leyes de los logaritmos, que era el teorema, déjenme ver acá, que el último que vimos, que 3.1.6. Entonces eso es logaritmo natural de u. Esta es positiva. Entonces, por lo tanto, este xy es x logaritmo natural de u y logaritmo natural de b, donde u y b son positivos.
Entonces, el teorema 3.1 es lo que dice, si x y son positivos, entonces logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y. Entonces, en este caso, u y b son positivos porque son las exponenciales. Y entonces el logaritmo de u más logaritmo de b, por ese teorema, va a ser logaritmo natural de u por b. Y entonces, tomando inversa, tenemos que e a la x más y es igual a e a la logaritmo natural de u por b. Pero como e y logaritmos son inversas, esto va a ser igual a u por b. Entonces, e a la x más y va a ser igual a u por b, pero u es igual a e a la x y b es igual a e a la y. Entonces, con eso tenemos demostrada esta propiedad muy importante para la función exponencial. Muy bien, ahora vamos a poner esto como lo que ya había puesto antes, pero como una definición formal. Vamos a definir eh, el número e. Definimos el número e como e a la 1. Como e a la 1. Entonces, ¿qué significa esto? 1 va a ser igual al logaritmo natural de e a la 1. Esto porque la e y el logaritmo son inversas. Entonces, al componer me da el este de aquí, es decir, ln de a la x es igual a x. Si x es igual a 1, entonces 1 es igual a ln de e. Y por definición de la función logaritmo, esto va a ser la integral de 1 a... Por aquí había puesto otro límite de integración, esperen. No había usado esto por acá. Aquí, bueno, aquí realmente es la integral de 1 a x que habíamos visto. Pero bueno, ahí lo había puesto a. Es la integral de 1 a x, en este caso es e. O sea, porque el logaritmo natural de x era la integral de 1 a x de dt sobre t. Entonces aquí la x es e, justamente. Entonces la integral de 1 a e de dt sobre t o de dx sobre x. Entonces ese es el logaritmo natural de e a la 1, por definición. Y bueno, por supuesto que sean invertibles quiere decir que pasa esto y también al revés, que e a la ln de x es igual a x. Que ln y e son inversas una de la otra. Entonces, eh, quería hacer como una trivialidad aquí, pero son estas cosas que hay que revisar. Por ejemplo, ya vimos que e a la x por e a la y es igual a e a la x más y. Entonces, aplicando esto un montón de veces, o sea, yo tendría que e a la 1 por e a la 1, etcétera, por e a la 1, vamos a decir x veces. Va a ser igual aplicando esto por parejas. Por ejemplo, aquí sería e a la 1 más 1 por e a la 1, etcétera, por e a la 1, x menos 1 veces. Y luego este lo junto con la que sigue. Y me quedaría eso por e a la 1 por e a la 1, x menos 2 veces, etcétera. Entonces esto va a ser igual aplicando esa propiedad muchas veces a e a la 1 más 1 más 1 x veces. Entonces esto va a ser igual a x veces 1. Esto es igual a e a la x. Por ejemplo. Entonces, y aquí estamos tomando un x que sea racional.
Entonces esto va a ser igual a la exponencial de 1 elevado a la x, si se quiere ver así, esto de aquí. O sea, a ver, esto de aquí sería e a la 1 x veces elevado a la x. Entonces lo que tenemos es que e a la 1 a la x efectivamente es e a la x por 1 e a la x. Para toda x en los números racionales. Muy bien, entonces eh, para seguir haciendo esto así, aunque ya lo había definido acá, a ver dónde lo puse. Aquí. Entonces, esto que puse aquí lo voy a definir de manera formal acá, para que quede todo en orden. Entonces, definición 3.1.6. Me tardé mucho, pero bueno, hay que hacer esa definición. Para todo x en R, definimos e a la x como x de x. Es lo que habíamos visto antes. Pero formalmente ahora, si tenemos, por ejemplo, algo elevado a la x, un número elevado a la x, esto lo puedo escribir como 1 por a la x. Y este 1, por la propiedad de... O sea, este 1 lo puedo poner como e al logaritmo natural. Y ese logaritmo natural va a aplicar a esto. Entonces va a ser si lo quieren ver, a la nn de a la x. O sea, x. Por eso, para que vean lo importante de esta definición. Esto sería x de el logaritmo natural, que eso es igual a 1, de a la x. Entonces, esto es igual, según esta definición, e a la nn de a la x. Y por lo que probamos, por el corolario que probamos la vez pasada, el corolario 1. No, 3.1.2, esto sería igual a ver, déjenme ver si era eso. 3.1.1, 3.1.2. El logaritmo natural de x a la a es igual a por logaritmo natural de x para toda a en los reales. Entonces esto baja y me va a quedar e a la x logaritmo natural de a para toda x en R por el corolario. Entonces con esto vamos a definir justamente las cosas así como encontramos acá. Definición 3.1.7. Si a es mayor que 0, entonces para toda x que pertenece a los reales, definimos a la x como e a la x logaritmo natural de a. Y esta definición va a ser crucial para todo lo que hay que demostrar después. Así definimos la función exponencial en general. Entonces, ¿qué es la función exponencial? No necesariamente la función exponencial natural. Entonces, por supuesto, si es igual a, tengo que a la x es igual a e a la x logaritmo natural de e, pero eso es e a la x por 1, que es igual a e a la x. Viendo que está bien definido esto. O sea, si a es igual a e, lo que tenemos es que e a la x es igual a e a la x logaritmo natural de e. Esto es igual a 1, entonces me queda e a la x por 1 es igual a e a la x. Entonces funciona para toda x en R. Mi definición. Ahora, es necesario que la a sea positiva para que el logaritmo esté bien definido, porque recordar que el logaritmo natural de x es solo
para x mayor que cero. Entonces en ese caso, eh, por ello es necesario que a sea mayor que cero, porque aquí tengo el logaritmo natural de a. Para que esté bien definido esto, la a tiene que ser positiva como está aquí. Esa es la razón de que se pida que la a sea mayor que cero y no sea para todo a en los reales. Entonces, este... porque no sabemos qué sería esto. Por ejemplo, logaritmo natural de menos uno. ¿Qué es eso? Por supuesto, esos son números complejos que no estamos analizando acá. Entonces, bueno, con esta definición vamos a demostrar el siguiente teorema que van a ser propiedades de esta función. Si a es positivo, entonces vamos a tener número uno que a la b elevado a la c va a ser igual a la b por c para toda bc en R. Y número 2 que a la uno va a ser igual a y a la x más y va a ser igual a la x por a la y para toda xy en los números reales. Entonces, estas son las leyes de los exponentes. Son las leyes de los exponentes que aprendieron en la preparatoria. Vamos a demostrar esto. Y el primero tenemos a la b elevado a la c. Entonces, esto, digamos, es un número que podemos llamar b o c o d, lo que sea. Entonces, por definición, si esto es mayor que cero, que lo es, no importa si la b es negativo, esto sería 1 entera, pero esa a es positiva. Entonces, al final de cuentas, esto es positivo. Entonces, aplicando esto, tendría que esto es igual a e a la x, que en este caso es c, logaritmo natural de a la b. Pero esto por las propiedades de los logaritmos, que por el mismo corolario que habíamos demostrado en la clase pasada, esto sería e a la b por c o e a la b por c logaritmo natural de a. Y todos estos ya son números reales. Entonces cumplen las propiedades de campo, con lo cual esto se puede poner como b por c, vamos a ponerlo así, por logaritmo natural de a, y esto es lo mismo que e a la c por b, logaritmo natural de a. Entonces esto es igual a por esta definición, me queda c por b como si fuera la x, logaritmo natural de a, entonces eso es igual a elevado al exponente, que es igual a c por b. Y esto como son números reales también, esto es igual a la b por c, para toda bc en R. Usamos la definición 3.1.7. Debemos demostrar esa parte. Ahora, la segunda parte. Ahí tenemos que a la 1, por definición de nuevo, esta es positiva. Aquí está. Aplicando esta definición tenemos que a la x es igual a e a la x logaritmo natural de a. Y este, como son números reales, esta es la unidad, entonces me queda e o el neutro multiplicativo. Me queda e a la ln de a y esto es lo mismo que eh, a elevado a la x que es igual a 1, que no lo ponemos. Y
también tenemos que a la x más y es igual a, para toda x y y en R, y la a es positiva. Entonces esto me queda como e al exponente por el logaritmo natural de la base esta. Estos son números reales. Me queda distributividad e a la x logaritmo natural de a más y logaritmo natural de a. Y ahora esto por las leyes de los exponentes que demostramos, de las exponenciales, ¿dónde está? Por esto de aquí, para todo x y y en R, entonces esto es igual a e a la x ln a por e a la y ln a. Y esto por definición es a la x por a la y, por la definición de exponencial. Con lo cual hemos demostrado esto. Ahora, tanto Víctor como Arturo pueden ver cómo son, o sea, para la ayudantía. Este, cómo son las gráficas de las funciones f de x igual a la x usando pues, cálculo diferencial. Entonces con ellos pueden hacer las gráficas de esta. Ya no quiero hacerlas para no perder tiempo porque es similar a, a lo que hemos hecho antes con la exponencial. Por ese motivo no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa si f de x, que es igual a y, es igual a logaritmo base a de x? Entonces, porque recuerden que este ln de x realmente lo que significa es ln en base e de x. ¿Se acuerdan que dijimos que e es la base del logaritmo natural? Y que cuando no se ponía nada, estábamos suponiendo que la base del logaritmo era 10. Quitando excepciones como el Spivak, donde este log, o sea, hay que ver qué libro es el que uno está usando. Ese log le llama el log con base de x, me parece. Entonces, quitando eso, tenemos que ese y es igual al logaritmo en base a de x en cualquier base. Entonces, si eso pasa, como esa función está dada en términos del exponencial, mediante la definición 3.1.7, esa exponencial es invertible, tiene inversa. Entonces, a la x tiene inversa también. Y la inversa de a la x va a ser el logaritmo en base a de x. Entonces, ¿qué implica eso? Si son inversas que el a la y va a ser igual a la log en base a de x. Entonces, este y esta van a ser inversas, va a ser igual a 1. Entonces nos va a quedar que esto es igual a x. Ahora, entonces como esto pues... Todo eso ya lo mencioné, pero... A ver, pues... A la x es igual a e a la x ln de a. Y ln es invertible. Y e también. Perdón. Y la exponencial. E y ln son invertibles. Una inversa de la otra. Entonces existe la inversa de a la x. Y es log en base a de x. Entonces si componemos esto, lo que quiere decir que a la log de a la x es lo mismo que log en base a de a la x, y eso es igual a x. Eso quiere decir que sean inversas, que eso es parte de lo que tienen que hacer, que lo que tienen que hacer si Arturo y Víctor, no sé si es que les dan algo de esto, que yo esperaría que sí. Entonces haciendo eso tenemos que x es igual a la y. Ahora, pero este a a la y lo puedo escribir como como e,
a la y logaritmo natural de a. Entonces, si saco logaritmo natural de ambos lados, tendría que ln de x es igual a ln de e a la y ln de a. Como logaritmo y exponencial son inversas, esto me queda y ln de a. Y entonces yo tendría que y es igual a ln de x entre ln de a. En otras palabras, logaritmo en base a de x lo puedo poner en términos de logaritmo natural. Entonces, y, que es logaritmo en base a de x, lo puedo escribir como logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a. Entonces, también pueden hacer gráficas de esto con Arturo. Y a la x con... o en las ayudantías vamos a dejarlo así. Que no sé, Víctor desapareció y Arturo, quién sabe también. Vamos a ver si suben algo por ahí. Entonces, y esto es para x, para tanto a y x que van de cero a infinito. Muy importante, si no, ese logaritmo no está definido. Ahora, entonces con esto que tenemos, haciendo un resumen, lo que queremos decir es que si a es positivo y definimos la función f de a de x como a la x, vamos a llamarla así, para toda x en R. Entonces, si a es distinto de uno porque logaritmo natural de uno es cero, como vimos, entonces si ese a es distinto de uno, que de hecho aquí ya está implícito porque... Ah, no, porque aquí estamos diciendo que a es mayor que cero, pero también pedimos que sea distinto de uno. Entonces la inversa, lo que hemos dicho es que la inversa, que podemos denotar como f sub a la menos uno, va a ser una función que va de cero a infinito a los reales, que es una función que depende de x. Entonces esta f de a es una función que va de r en x a cero infinito. Entonces esta este, existe por lo que ya mencioné antes, porque tanto la exponencial como el logaritmo son invertibles. Pues está dada en términos E y Ln por la definición 3.1.7, que son invertibles. Entonces, por ese motivo, la f de a, que es a a la x, es invertible también. Y su inversa se denota como, vamos a decir, f a la menos uno de x como logaritmo en base a de x. O lo que es lo mismo, f a la menos uno lo puedo escribir como log en base a. Y la f de a lo podemos escribir como a. Así, con un huequito. Que es la función logarítmica este, en base a. Entonces, en base a.
Y, por ejemplo, con esta notación, si a es igual a e, lo que tenemos es que el logaritmo en base a de x va a ser el logaritmo en base de x. Y esto es logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de, pero esto es un inverso, es igual a 1. Entonces me queda que esto es igual al logaritmo natural de x. Entonces, por lo tanto, log en base e es el ln. Y tenemos que la exponencial o el número que el número es la base de los logaritmos naturales. Déjenme borrar eso. De los logaritmos naturales. Y otra base común es la base 10. La base 10. Entonces, si a es igual a 10, tenemos que log en base 10 de x va a ser igual al log sin escribir nada de x. Y eso va a ser ln de x sobre ln de 10. Para x que pertenece al intervalo 0 infinito. Ahora se puede calcular quién es logaritmo natural de 10, por ejemplo. Pueden preguntarnos eso. Pues nosotros ya tenemos un montón de herramientas para saberlo sin usar calculadora. Que de hecho el algoritmo que vamos a usar acá es lo que usa la calculadora, precisamente para darnos cierto número de cifras para el logaritmo natural de alguna cosa. Entonces, por definición, logaritmo natural de x es igual a la integral de 1 a x de dt sobre t. Entonces, logaritmo natural de 10 va a ser la integral de 1 a 10 de dx sobre x. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta aproximación? Pues podemos hacerla aproximación usando sumas de Darboux o sumas de Riemann si quieren también. Entonces vamos a ver, nosotros tenemos entonces que el logaritmo es la integral de la función 1 entre x, es decir, el área bajo la curva. Tenemos xy, aquí en 1 vale 1 y tenemos la función esta así. Entonces, esta es la función f de x igual a 1 sobre x. Y el logaritmo de 10 va a ser el área bajo la curva de 1 hasta 10 que hay bajo esta función. Entonces, esto sería el logaritmo natural de 10. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es dar una partición. Dividimos el intervalo 1 a 10 en subintervalos iguales. En este caso, delta x va a ser igual a 10 menos 1, o sea, xn menos x0 sobre el número de divisiones que va a ser n. Entonces, en este caso xn es 10, x0 es 1 sobre n, esto me va a quedar 9 sobre n. Entonces damos una partición. Entonces, aquí me voy a ir un poco rápido porque estas son cosas que ya vimos antes. Entonces sea una partición P de x0, x1 hasta xn. Es decir, que sea 1, el siguiente, pues va a ser 1 más 9 sobre n. Y el siguiente va a ser
Uno va a ser 2 más uno más 9, 1 más 2 9 sobre n, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que esto va a ser uno más 9 sobre n, uno más 2 9 sobre n, etcétera. Y el último va a ser el xn, que es 10. El 10 por n, o sea, va a ser, si lo quieren ver así, uno más n veces 9 sobre n, y eso va a ser 9 más uno igual a 10. Entonces lo voy a poner directamente así. Entonces las sumas inferiores de la función f para esta partición va a ser la suma desde igual a uno hasta n de los ínfimos por delta xi. Ahora, el delta x ya lo tenemos aquí, 9 sobre n. Y delta xi, de hecho, va a ser, o sea, como todos tienen la misma división, esta es la división para cada uno de los intervalos. Entonces lo que quiero decir es que esto va a ser igual a la suma desde igual a uno hasta n de el mínimo. Entonces, esta función, el mínimo, lo alcanza o sea, en cada intervalo, xi menos 1 xi, en este intervalo, tenemos que, y de hecho en todo el dominio, o sea, vemos que f de x igual a 1 entre x es creciente, monótonamente decreciente, perdón. Entonces, eso significa que el mínimo se alcanza en xi. Entonces, eso quiere decir que en AB o en 1,10, lo cual implica que f es monótonamente creciente en i de xi menos 1, xi para toda i desde 1 hasta n. Entonces, como es monótonamente creciente cada uno de estos, eso implica que el mi va a ser igual a la f evaluada en este decreciente. Entonces, el mínimo va a ser aquí tengo xi menos 1, va a darse en xi. Y eso va a ser igual a 1 entre xi. Y el supremo, o el máximo, va a ser f de xi menos 1, es decir, 1 entre x a la i menos 1. Entonces, una vez hecho esto, eh, y tendríamos que delta xi solamente para corroborar sería xi menos 1. Ahora xi es igual de la partición que estamos tomando aquí. Xi es igual a 1 más 0, 1 más 9. Entonces va a ser 1 más perdón, 9i sobre n. Entonces x0, y esto entiéndase que no es un subíndice, es 9 por i. Entonces x0 va a ser igual a 1, x1 va a ser igual a 1 más 9 sobre n.
x2, 1 más 2 eh, por 9 sobre n, etcétera. Xn va a ser igual a 1 más 9n sobre n, es decir, 10. Sería el xy. Entonces xy menos 1 nos va a quedar 1 más 9i sobre n menos 1 más 9i menos 1 sobre n. Entonces esto nos va a quedar 1 más 9i sobre n menos 1 menos 9i sobre n más 9 sobre n. Se cancela esto con esto y nos queda 9 sobre n, que es lo que habíamos dicho acá antes. Pues será para el delta x, digamos, para dividirlos, que es lo que habíamos calculado. Entonces ese delta xy sería 9 sobre n. Con lo cual vamos a hacer una aproximación para, vamos a decir, n igual a 9, por ejemplo. Bueno, y antes de hacer eso, vamos a poner las sumas de manera general. Entonces nos queda que este mi es 1 entre xy, o sea, 1 entre xy por delta xy, que es 9 sobre n. Y esto es igual a 9 sobre n por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 sobre 1 más 9i sobre n. Es decir, va a ser 9 sobre n por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 entre 1 por n, nos va a quedar n sobre n más 9i. Y este n se va a ir con este. Entonces las sumas inferiores de fpn van a ser iguales a 9 por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 entre n más 9i. Y las sumas superiores de fpn va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xy. Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n del mi grande, que es 1 entre xy menos 1 por 9 entre n. Entonces 9 sobre n por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 sobre x a la i menos 1, que es 1 más 9 por i menos 1 sobre n. Entonces este n va a eliminar a este y me va a quedar 9 por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 sobre n más q por i menos 1 en general. Ahora lo que queremos es una aproximación. Entonces vamos a tomar n igual a 9, por ejemplo. Vamos a tomar 9. Las sumas inferiores de f para p9 es la suma desde igual a 1 hasta 9 de 1 sobre, bueno, es 9 de 1 entre 9 más 9i. O sea, ¿qué nos va a quedar? 9. Ah, bueno, sí, claro. 1 entre 9 más 9i. Y este 9 va a cancelar estos 9 de aquí. Y esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta 9 de 1 entre 1 más i. Y bueno, esto si lo hacemos me va a quedar 1 sobre 1 más 1, 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 más
uno sobre 9 más uno 10. Un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo más un décimo. Esto déjenme usar la calculadora, nos va a quedar... A ver... Y acá está. Esto es aproximadamente 1.929 aproximadamente. Y las sumas superiores de fp9 van a ser iguales a 9 por la suma desde igual a 1 hasta 9 de 1 entre 9 más... Aquí parece que le puse una Q, pero es por la costumbre de que la Q se pone con una rayita. Es 9 por I menos 1. Nos va a quedar 9 por I menos 1. Este 9 cancela estos y resulta la suma desde igual a 1 hasta 9 de 1 sobre 1 más I menos 1. Y esto es la suma desde igual a 1 hasta 9 de 1 sobre I, que es 1 más un medio más un tercio hasta 1 sobre 9. Y de nueva cuenta usando la calculadora. Usando la calculadora. Medio más tercio más un cuarto más un quinto más un sexto más un séptimo. Nos da aproximadamente, según esto, 2.829 aproximadamente. Entonces nosotros sabemos que el logaritmo natural de 10, que es la integral, o sea, sabemos que esta integral, que es el logaritmo natural de 10, va a estar entre las sumas superiores, que son 2.829, y las sumas inferiores, que son aproximadamente 1.929. Ahora, y ahora sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores de fpn va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fpn, y eso va a ser el logaritmo natural de 10 o la integral según las definiciones de integración que vimos en toda la teoría de integración. Entonces, por un lado, si restamos la suma inferior, tendríamos que 0 va a ser menor o igual que el logaritmo natural de 10 menos la suma inferior de n, y esto va a ser menor o igual que la suma superior menos la suma inferior. Y por un lado, y también tenemos que ponemos acá S abajo,
S abajo de n menos S arriba de n va a ser menor o igual que el logaritmo natural de 10 menos S arriba de n. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es igual a menos Sn arriba menos Sn abajo. Entonces, esto significa que el valor absoluto de logaritmo natural de 10 menos las sumas inferiores ¿cómo podemos poner esto? Sí, menos las sumas inferiores es menor o igual que las sumas superiores menos las sumas inferiores y el valor absoluto del logaritmo natural de 10 menos las sumas superiores es menor o igual que las sumas superiores menos las sumas inferiores también. Entonces eso significa que el error va a ser menor o igual que la diferencia de sumas superiores menos sumas inferiores como habíamos aprendido antes y en este caso es 2.829 menos 1.929 y esto es igual a 0.9 que es un error digamos relativamente grande. Ahora lo que hacemos es tomar las sumas superiores más las sumas inferiores, lo dividimos entre 2, esto va a ser 2.829 más 1.929 y esto voy a usar la calculadora directamente. Entonces va a ser 2.829 más 1.929 entre 2, 2.379 aproximadamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el logaritmo natural de 10 es aproximadamente 2.379 con un error de 0.9 aproximadamente. Ahora, el, según esto, la calculadora nos da que el logaritmo natural de 10 es aproximadamente, aquí lo voy a poner con varias cifras, 2.3 0.2585929940446 y hasta ahí me da la calculadora, pero bueno, ahí sigue. Entonces podemos comparar que hasta aquí nos da una buena aproximación. Ahora, si que esto sí lo calculé, déjenme ver. Sí, aquí está. Entonces, si n es igual a 100, el error que calculé es menor o igual que 0.081. Pero si n es igual a 1000, por ejemplo, el error es menor o igual que 0.0081. Y es un error muy, muy pequeño. Y para las sumas inferiores de FP1000, esto lo pueden hacer con un programa, que es lo que yo hice. Eh, que de hecho no hay mucho que hacer, es con lo que ya está, con el matemática o lo que sea. Y ese arriba de FDP1000, entonces esto me dio 2.29854 y esto me dio 2.30664 aproximadamente. Y entonces con esto el logaritmo natural de 10 me da aproximadamente 2.30259. Entonces mucho mejor hasta acá, hasta aquí, hasta 4 cifras. La aproximación es muy buena. Entonces así es como se puede sacar los valores aproximados de cualquier logaritmo utilizando la integral y utilizando sumas.
de Darboux, como ya hemos aprendido. Después, bueno, están esos métodos los métodos numéricos y se pueden hacer cosas también ahí. O con la función con la aproximación con las series de Taylor igual. Entonces pueden escribir el logaritmo en series de Taylor, que de hecho es como la calculadora hace las cosas. Pero bueno, en fin, ahí tenemos una aproximación del logaritmo natural de 10 en esta cosa. Con lo cual esto sería logaritmo natural 10 de x sería aproximadamente, bueno, sería igual a logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de 10. Entonces esto sería aproximadamente, haciendo el inverso de esto, uno entre 2.3 0258509 299. Bueno, así lo voy a dejar. Es aproximadamente 0.43 43 aprox logaritmo natural de x. Y bueno, pues ahí está una cosa más operativa. Ahora vamos a ver cuál es la derivada de esa función exponencial, lo que nos lleva al teorema 3.1. ¿Qué era? 10. 3.1.10. Entonces, dados la función f que va de r a 0 infinito y la función g que va de 0 infinito a los reales, tal que f de x es igual a la x y g de x es igual al logaritmo en base a de x, entonces f' de x va a ser igual al logaritmo en base a de a la x. Y la g' de x va a ser igual a 1 entre x logaritmo natural de a. A ver, esta... Bueno, a ver, vamos a ver porque no sé si esto esté correcto o no. Vamos a demostrar esto. No me acuerdo bien cómo va esto. Bueno, pero aquí en la demostración va a tener que salir. Simplemente hay que derivar. Entonces, f de x es igual a la x. Ahora, por definición de exponencial, función exponencial, esto lo puedo escribir como e a la x logaritmo natural de a. Ahora ya sabemos derivar esto. Esto implica que f' de x es la misma exponencial, pero por la derivada de esto con la regla de la cadena. La derivada de esto con respecto de x. El logaritmo natural de a es una constante. Entonces nos queda que esto es igual a e a la x logaritmo natural de a por la derivada de x, que es 1 logaritmo natural de a. Con lo cual nos queda que la derivada de esto es e a la x logaritmo natural de a, que es a la x por logaritmo natural de a. Entonces sí, efectivamente esto estaba mal. Y esta cosita es logaritmo natural de a por a la x. Y la g, entonces g de x es igual al logaritmo de en base a de x, y esto vimos que es logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Entonces la g' de x va a ser la derivada de este cociente, pero este logaritmo natural de a es una constante, por lo cual nos queda 1 entre ln de a por la derivada del logaritmo
y la derivada del logaritmo es uno entre x. Entonces esto nos queda uno entre x logaritmo natural de a. Y hemos demostrado ese, ese resultado. Ahora bien, nos quedan 30 minutos. Vamos a ver un tipo especial de derivación que nos ayuda a derivar ciertas cosas, o sea, ciertas funciones que están elevadas a otra función. Y el procedimiento se conoce como derivación logarítmica. Derivación logarítmica, sí. Entonces vamos a ver eso. Va a ser el teorema punto 10, no. 3.1.11. Derivación logarítmica. Dadas f y g, dos funciones que van de d contenido en R, o del intervalo a b, tales que la función f es mayor o igual que cero para todo valor del dominio. La función f y g son diferenciables. Vamos a ponerle y diferenciables en x que pertenece a d y sea h una función que va del mismo d en R, tal que h de x es la función f de x. Tiene que ser positiva justamente porque así definimos la función exponencial. Esa a tiene que ser positiva. F de x elevada a la g de x. Entonces, lo que vamos a demostrar es que la derivada h' de x va a ser igual a f de x por g elevado a la g a la x por g' del logaritmo natural de f más g por f sobre f' de x. Así que vamos a ponerle así. G' de x logaritmo natural de f de x más g de x por f de x sobre f' de x. Por supuesto, esta fórmula no hay que aprendérsela de memoria, lo que hay que saber es cómo derivar esta cosa utilizando las cosas que ya conocemos. Y aquí es donde vamos a ver el procedimiento de la derivación logarítmica justamente. Entonces tenemos h de x igual a f de x elevado a la g de x. Entonces el logaritmo natural de h va a ser igual al logaritmo natural de f de x elevado a g de x, donde esta f es mayor que 0. De hecho, aquí déjenme borrar esto. Donde esta f es mayor que 0, por lo cual este logaritmo está bien definido. Ahora, por las propiedades del logaritmo, esto va a ser igual a g de x por logaritmo natural de f de x. Entonces, eh, ¿cómo hacemos esto? Pues por un lado, derivando de ambos lados, tenemos la derivada de logaritmo natural por h. Voy a poner aquí, es que no sé qué tanto poner y qué tanto están entendiendo, qué tanto no. Logaritmo natural de h de x prima. Esa prima se refiere a la derivada con respecto de x, de la h. Entonces esto va a ser 1 entre h por la derivada de h con respecto de x. Entonces tengo derivando de un lado, esto me va a quedar, vamos a ponerlo así, ln prima de h de x va a ser igual a g de x, logaritmo natural de f de x, prima. Entonces, esto implica que h' de x sobre h de x
va a ser igual la derivada de un producto que es g de x por la derivada del logaritmo de f de x va a ser f' de x o 1 entre f por la derivada de f más logaritmo natural de f de x por la derivada de g, que es justo lo que está aquí, ¿ven? Entonces, h' de x va a ser igual, y esta h como la f es positiva, va a ser positiva también. H es mayor que cero, pues f es mayor que cero. H' de x va a ser igual a aquí sería la h de x por g de x. Aquí me equivoqué. Es 1 entre f por f'. Va a ser el g por f' de x sobre f de x, que es esta primera cosa de aquí, más g' de x por logaritmo natural de f de x. Y esto justamente esta h pues es f a la g. Es f a la g por g f' sobre f más g' ln de f. Entonces, este procedimiento que usamos aquí es la derivación logarítmica justamente. Ahora, otra forma sería h de x es f de x elevado a la g de x. Por definición, como esta f es positiva, esto se escribe como e a la g de x por el logaritmo natural de la base, que en este caso es f de x. H' de x va a ser la derivada de esto, que es esta misma, por la derivada de g, logaritmo natural de f. Entonces, esto de aquí pues es h de x, que es f elevado a la g de x por g' de x, logaritmo natural de f de x, más g de x por f' de x sobre f de x, que es justamente lo que queríamos demostrar. Entonces, al procedimiento usado en la demostración anterior, se le conoce como derivación logarítmica. La derivación logarítmica. Entonces no se necesita aprender la fórmula que está aquí. Lo que necesitamos es ver, recordar cómo se define esto en términos de la función exponencial y aplicarlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. A ver, número 1. Vamos a dar la función f de x igual a x a la seno de x. Entonces aquí, de nueva cuenta, hay que asumir que, o hay que suponer más bien que la derivada del seno es el coseno. Aunque no lo hemos probado aún, pero vamos a ver que es verdad. En la siguiente clase, de hecho. O en la siguiente, dentro de 2 clases, no sé. Depende hasta dónde lleguemos acá, que nos quedan 20 minutos. F de x es igual a x seno de x. Lo que podemos hacer es, o ya sea que le tomemos logaritmo, voy a hacerlo escribiendo esto como la exponencial. Esto va a ser e a la seno de x logaritmo natural de x. Por supuesto que esto va a valer para x mayor que 0. Y la derivada de esto, f' de x, va a ser esta misma por la derivada de esto con respecto de x. Esto de aquí es
x seno de x a final de cuentas, regresándolo. Es f de x y f de x es x seno de x por seno de x entre x. La derivada del seno es el coseno de x, logaritmo natural de x. Entonces esto para x mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa si se puede para x negativo? Sería una pregunta válida. Si x es menor que 0, tendríamos que tomar el valor absoluto de la función f, que es el valor absoluto de x a la seno de x. Y con esto, el logaritmo natural de f de x, valor absoluto, sería logaritmo natural del valor absoluto de x a la seno de x. Ahora sabemos que para x positivo, la derivada del logaritmo con respecto de x es 1 sobre x. Pero si tengo x negativo, tengo que tomar el valor absoluto. Logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser igual a logaritmo natural de x si x es positiva y logaritmo natural de menos x si x es negativa. Y en cero no está definido, por supuesto. X positiva y x negativa. Porque si x es negativa con este menos se haría más y el logaritmo estaría bien definido justamente. Ahora, caso 1 vamos a decir si x es positivo, pues la derivada con respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Si x es menor que 0, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser la derivada con respecto de x del logaritmo natural de menos x. Y esto va a ser igual a 1 entre menos x por la derivada de menos x con respecto de x, que es igual a menos 1. Si quieren ver así, por menos x prima. Esto va a ser igual a menos 1 entre menos x, que sigue siendo 1 entre x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto de x va a ser igual a 1 entre x para toda x distinta de 0. Ahora, de manera análoga, el logaritmo natural del valor absoluto de f de x va a ser igual al logaritmo natural de f de x si f es positiva y el logaritmo natural de menos f de x si f es negativa. Con lo cual, si f es positiva, la derivada del logaritmo natural de f de x, valor absoluto, va a ser la derivada con respecto de x de ln de f. Y esto va a ser f' de x sobre f de x. Mientras que si f es negativa, la derivada con respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto va a ser la derivada con respecto de x de logaritmo natural de menos f. Y esto va a ser 1 entre menos f de x por la derivada de esto con respecto de x, que va a ser menos f' de x. Y esto va a ser f' de x sobre f de x. Por lo tanto, la derivada con respecto de x del logaritmo natural del valor absoluto de f de x va a ser igual siempre a f' sobre f para toda x distinta de 0 o para toda x que pertenece al intervalo menos infinito 0 unión 0 infinito. Ahora,
El logaritmo natural del valor absoluto de a la b es igual al logaritmo natural del valor absoluto de a elevado a la b por las propiedades del valor absoluto. Entonces, esto es igual a esto. Y esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto. Bueno, esto lo podemos escribir como e a la b logaritmo natural del valor absoluto de a. Entonces, incluso si a es negativo, esta cosa va a estar bien definida aquí. Pero no así la exponencial. Y esto me va a quedar como eh, como estas son inversas b logaritmo natural del valor absoluto de a. Entonces, si x es menor que 0, nosotros tenemos que eh, calcular, para que hice todo esto. Aquí está. La derivada del logaritmo con respecto de, o sea, tenemos que ln de f de x prima tiene que ser igual a ln, ln de x seno a la x prima. La derivada de esto es f' de x sobre f de x, que va a ser igual a la derivada de esto. Y esto va a ser igual a ln de x seno de x prima, que será igual a logaritmo natural de esto, que es b, que es el seno de x, por el logaritmo natural de valor absoluto de x. Y esto es igual a seno por la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x, que es 1 entre x, más la derivada del seno, que es el coseno, por logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces, f' de x es f de x por seno de x sobre x más coseno de x logaritmo natural del valor absoluto de x. Y f de x es x a la seno. Entonces, f' de x va a ser igual a x seno de x por el seno de x sobre x más coseno de x logaritmo natural del valor absoluto de x. Exactamente lo que está aquí, pero esto vale para toda x distinta de 0. Con lo cual hemos encontrado la derivada para esta función en valores negativos de x y valores positivos de x. La pregunta surge aquí, eh, ¿qué sucede en x igual a 0? Entonces les puedo adelantar que f' en 0 no existe. ¿Cómo demuestro eso? Ahí los dejo que lo piensen un poco. Quizá ponga esto como un ejercicio de la tarea también. No sé. Vamos a dejarlo ahí. Eh,
Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo los numeramos? Ejemplo uno, ejemplo 2. Vamos a tomar f y g, funciones que vayan de 0 a infinito en R, donde f de x sea igual a x y la g de x sea igual a 1/x. Nuestra h de x va a ser f de x elevado a la g de x, en este caso x elevado a la 1/x. Y si me decido hacer esto con la exponencial, me va a quedar e a la 1/x logaritmo natural de x. Entonces, h' de x va a ser esta misma por 1 entre x logaritmo natural de x'. Y esto es esto que me queda x a la 1/x por la primera por la derivada de la segunda. Me va a quedar 1 entre x por 1 entre x. Más la segunda por la derivada de la primera. Es menos 1 entre x cuadrado. Por lo tanto, esa va a ser la derivada de mi función h. X a la 1/x por 1 entre x cuadrada. Si quieren lo podemos poner así. X a la 1/x sobre x cuadrada por 1 menos logaritmo natural de x. Esa sería la derivada. Ahora, eh, sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a ver otra forma que sería tomando los logaritmos. Logaritmo natural de h, o sea, de x a la 1 entre x. Logaritmo natural de h es igual al logaritmo natural de x a la 1 entre x. Me está saltando pasos. Esto es igual a 1 entre x logaritmo natural de x. Derivando esto me queda 1 entre h por la derivada de h. Eso va a ser igual a 1/x logaritmo natural de x', que es la primera por la derivada del logaritmo, más logaritmo natural de x por la derivada de 1 entre x. Esto es igual a 1 entre x por 1 entre x más logaritmo natural de x por menos 1 entre x cuadrada. Entonces nos queda que la derivada de h va a ser h de x por 1 entre x cuadrada menos ln de x entre x cuadrada. Y h es x a la 1 entre x sobre x cuadrada por 1 menos logaritmo natural de x. Entonces, cualquiera de las dos formas se puede, se puede, eh, se puede hacer el cálculo de derivadas de este tipo de funciones que están elevadas a otra función o del tipo f de x elevado a la g de x. Muy bien, nos quedan 7 minutillos. Yo creo que aquí le dejamos porque lo que quería ver es, adelantando un poquito, que ustedes saben que la derivada de x elevado a un exponente natural es igual a n por x a la n menos 1. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si ese n se vuelve un número a chiquito, vamos a decir así, y ese pertenece a los reales? Es decir, en vez de tener x cuadrada o x cúbica, que de hecho esto lo demostraron también para cualquier número racional, x a la 1 medio, x a las 3 quintos. ¿Qué pasa si tengo x, por ejemplo, a la raíz de 2?
¿Se sigue cumpliendo esto o no? ¿O qué pasa si tengo x elevado a la exponencial o tengo x elevado a la pi? Sigue valiendo x a la a, digamos, igual a por x a la a menos uno. ¿Sigue siendo válido eso? Pues vamos a ver que sí. Sí. Es lo que vamos a estudiar en la siguiente sesión. Donde espero, yo creo, es la que correspondería a la última clase de esta semana. Creo que me llevaría una hora con eso y empezaríamos ya con las funciones trigonométricas. Y espero poder subir la tarea ya en este fin de semana para que puedan empezar a hacerla. Justamente es porque tienen la tarea 2 que se retrasó y no quiero que vean y digan tengo otra tarea ahí y eso les genera estrés. Entonces por eso me estoy aguantando un poco, aunque sé que ya me parece que una persona ha subido la tarea desde hace tiempo. Entonces no va a tener problema haciendo esto. Vamos a dar tiempo suficiente. Y bueno, la siguiente sesión continuamos.